Eres bueno, 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 bueno. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. El Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En esta tarde le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: la fe que Jesús admiró. La fe que Jesús admiró. Así que vamos a hacer lectura de estos versos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El pasado domingo reflexionamos sobre el tema la fe que agrada a Dios. Hicimos una reflexión sobre el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Y hoy pues seguimos esta serie. Es una serie temática sobre lo que es la fe. En este caso pues nos capta nuestra atención este pasaje de Lucas capítulo 7, del cual este evento nos llevó a inspirarnos en el título, que es la fe que Jesús admiró. Pudimos apreciar en el mensaje del pasado domingo que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que podemos nosotros hacer todo tipo de ejercicios religiosos, entiéndase adoración, entiéndase hasta sacrificios, pero si no tenemos fe, nada de eso vale delante de Dios. El mismo apóstol Santiago, en la epístola que lleva su nombre, él establece la necesidad de que la fe esté presente. Pero la fe no solamente es que creemos en Dios, sino como bien dice en Hebreos capítulo 11, es galardonador de los que le buscan. Así que tiene que ver con la acción del creyente. La fe nos lleva a la acción. El profeta Daniel, en una sección de su libro, dijo lo siguiente: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que aquellos que tienen fe lo van a evidenciar con sus actos, con sus obras. O sea, no es una cuestión de que en este caso el recipiente de la fe es alguien pasivo, sino al contrario, se mueve en total confianza por las promesas de Dios. Porque nuestra fe no es en la fe, sino nuestra fe tiene un objeto, que en este caso es Jesucristo, su persona, su obra
sus promesas, la palabra del Señor. Así que apreciamos en este caso en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7 este evento, esta historia donde el mismo Jesucristo, según leímos en el verso 9, dice en la versión Reina Valera del 60, que Jesús se maravilló de él. En otra versión, que es una paráfrasis, la versión La Palabra de Dios para Todos, dice que Jesús se admiró de él. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer para efectos de nuestra enseñanza es la siguiente: ¿qué llevó a Jesús a admirarse de esa fe? Porque ciertamente cuando nos vamos a muy buena teología, pues Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y podemos decir que como Dios, pues este acto pues no fue motivo de sorpresa para él, puesto que él lo sabía. Pero sin embargo Lucas no nos oculta la reacción que tuvo en este caso Jesucristo de esa demostración de fe de parte de este hombre. ¿Para qué? Para que no solamente aquellos que estaban con él, entiéndase sus discípulos, entendieran las dimensiones de lo que es la fe y de lo que es este hermoso acto de fe de este hombre, sino que también para nosotros que recibimos y tenemos la herencia de estos hermosos evangelios, podamos tener un entendimiento de cómo se conduce la fe y cómo esa fe que agrada a Dios, como hablamos el pasado domingo, nos lleva también a que Jesús admire. ¿Por qué vino la admiración? Porque en este caso está en contraparte de lo que era la fe de los religiosos. Porque en el verso 9, él mismo dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, en Israel, refiriéndose que al pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, entendiéndose que ellos fueron los recipientes de la ley y de las grandes historias de redención y las tradiciones, personas que tenían todo el conocimiento teológico correcto, personas que tenían todas las costumbres y las prescripciones dadas por Dios para adorarle, aquellos que se supone que por su conocimiento pudieran instruir a los más jóvenes en la fe. Pero sin embargo, lo paradójico es que en ese sector que tenía tanto conocimiento de la ley de Dios, tantas hermosas tradiciones que enseñaban en sí mismos sobre el carácter redentivo de Dios, sin embargo, no tenían fe. Es como un acontecimiento donde los evangelios presentan a Jesucristo que en su calidad de ser humano pues tenía hambre, y entonces identificó un árbol, en este caso una higuera, y cuando se acercó se airó con la higuera porque de momento aparentaba que tenía fruto, puesto que tenía un gran follaje, o sea, tenía muchas hojas, estaba lleno de hojas. Pero cuando se acercó, sin embargo, había ese árbol de higo o ese fruto de higo eran solamente hojas, no había fruto. Y dice la historia que él maldijo esa higuera. Y esa higuera pues representaba a sí mismo a Israel, que como grupo religioso, ellos pues exteriormente impresionaban, escuche bien, impresionaban a los demás con lo que era su devoción a Dios. Pero sin embargo, para aquel que nada le es oculto, para aquel que todo lo ve, que es Dios, sin embargo, simplemente eran hojas porque no había ningún fruto en sus vidas. Porque la fe da frutos. Y frutos que redundan ¿qué? Para la gloria del Señor. Así que la historia de este centurión y de la sanidad de su siervo, pues nos llevan a analizarlo por todos los elementos que conllevan de que Jesús se admiró y que se admira en el sentido de que Israel, siendo tan religioso, sin embargo no exhibió tal fe. Antes de ir a la exposición en sí de las enseñanzas principales que tenemos de este texto, quiero decirles que hoy día, mis queridos hermanos, pueden haber grupos, inclusive evangélicos, que puedan proyectarse con un gran conocimiento bíblico y teológico, que eso es muy bueno. De hecho, yo exhorto y creo
en cada día poder crecer en lo que es la ortodoxia, lo que es la sana doctrina, en conocer lo que es correcto de la palabra de Dios. De hecho, reconozco que lamentablemente hay una escasez de sana doctrina y que necesita esa sana doctrina enseñarse en las iglesias. Pero recordemos que la sana doctrina no es para satisfacer simplemente la mente. La sana doctrina no es simplemente para nosotros darnos cuenta que estuvimos en un error doctrinal y ahora estamos bien, sino que esa sana doctrina, como dijo Tito en su epístola, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le instruyó a él, esta sana doctrina se tiene que traducir en buenas obras. O sea, si tú dices que tienes una sana doctrina y sin embargo esa misma sana doctrina no te impulsa a vivir para la gloria de Dios, no te impulsa para hacer buenas obras, no te impulsa a tener una vida de santificación, no te impulsa a la consagración, entonces lamentablemente usted goza de buen conocimiento teológico, pero no de una fe que agrada a Dios. Aunque se supone que la buena teología nos lleve a una fe práctica que agrade a Dios, si solamente lo limitamos para el aspecto intelectual, vamos a estar errando en el blanco. Porque el Dios lo que busca no es simplemente buenos teólogos, Dios lo que busca son discípulos legítimos. Discípulos que amen a su Señor y tomen los riesgos propios de la fe. ¿Para qué? Para expandir el reino de Dios. Porque no estamos aquí para vivir para nosotros, sino vivir para su gloria. Y para ello hemos de creerle a nuestro Dios y actuar de acuerdo a esa fe. Aquí la historia que se nos presenta es una muy interesante. Allí pues los personajes que tenemos ante nuestra consideración, pues lógicamente tenemos a Jesús. Tenemos también entre los personajes de esta narrativa al siervo de un centurión, que lo describe en el verso 2 como alguien que este centurión quería mucho y estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión era un soldado, alguien que estaba en alto rango, alguien que tenía muchos soldados a su cargo y entre ellos pues tenía entonces a este siervo, a este esclavo que le servía muy bien. Y es interesante que en los casos que tienen que ver con estos eventos de esclavitud, que ciertamente la esclavitud es algo que nosotros pues no apoyamos, ¿verdad? Porque le quita la dignidad a lo que es el ser humano. Sin embargo, por causa del contexto cultural, pues la misma era observada. Y cabe señalar que muchos amos tomaron mucho cariño a sus siervos. O sea, no todos los amos fueron maltratantes con ellos. Muchos pues recibieron un buen trato y fueron recipientes del amor de aquellos que los lideraban. Este fue el caso de este centurión, donde nos describe que ese siervo estaba enfermo y que estaba él sufriendo por causa de esa enfermedad que lo iba a conducir a la muerte. Ahora, otro de los personajes que tenemos en la historia, aparte de lógicamente Jesús, aparte del centurión, aparte del siervo, que es el que estaba gravemente enfermo, tenemos también a estos ancianos de los judíos. Entiéndase a personas de alta influencia dentro de la comunidad y del contexto judío, personas religiosas. Ahora, lo interesante del asunto es que este hombre, este centurión, amaba mucho a su siervo, que ya acentuamos esa característica, sino que también, en este caso, reconoció que Jesús podía ser el único que podía atender esa circunstancia, esa situación, y tenía el poder para sanar a este siervo. ¿De dónde vino ese conocimiento de Jesús en el centurión? El texto no nos lo dice, pero lógicamente podemos inferir sin temor a equivocarnos que ya la fama de Jesucristo en esos entornos se había hecho muy grande. Y no era una fama en términos de celebridad, sino que venían los testimonios de personas que podían dar fe de que sus palabras no solamente eran edificantes para su vida, sino que también gozaba de compasión.
O sea que él, cuando veía al ser humano, no lo veía con unos ojos como lo veía el religioso legalista, que solamente veía al hombre como un prosélito, como aquel que guardaba celosamente ciertas tradiciones, sino que Jesucristo miraba al ser humano con compasión. Y a esa compasión entonces se le une también el poder que él tenía como ser, como Dios, de poder sanar a las personas. Así que toda esta información de una manera u otra llegó al centurión. Así que se fue a refugiar en Jesús para poder atender la situación y la condición de este hombre que estaba gravemente enfermo. Pero claro, lo hizo mediante ancianos, o sea que utilizó unos mediadores. Dice aquí que envió unos ancianos, verso 3, de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y entonces tenemos todos estos personajes de la historia. Tenemos a Jesús, tenemos al centurión, tenemos al siervo del centurión y tenemos estos ancianos. Y los ancianos entonces van donde Jesús para pedirle que atienda la necesidad del siervo de este centurión. Y a partir de todas estas contestaciones es que vamos a desarrollar los puntos de enseñanza en esta tarde. Porque basado en este tema que hemos puesto, este título, la fe que Jesús admiró, entonces estos próximos textos nos van a dar la luz de por qué Jesús admiró la fe de este hombre. Primeramente, y escuchen bien, la fe que Jesús admiró fue aquella fe que humildemente reconoció que su condición. Repito, la fe que Jesús admiró fue aquella fe que humildemente reconoce o reconoció que su condición. ¿Por qué decimos esto? Porque en el verso 6 dice aquí que primeramente en el verso 4 dice que estos ancianos fueron donde Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, ellos le pidieron, y según el lenguaje que utiliza la Reina Valera del 60, dice que le rogaron a Jesús con solicitud diciendo lo siguiente: es digno que le concedas esto. Miren qué tipo de oración. El centurión le pide a ellos el favor: vete y dile a Jesús que salve a mi siervo. Y ellos se acercan a Jesús, estos ancianos de los judíos, diciéndole: vete porque Él es digno que le concedas esto. En otras palabras, nosotros te vamos a pedir que tú obres a favor del siervo de este centurión, porque él merece que tú se la contestes. ¿Cuál es la razón de la cual, según ellos, él merecía que Jesús respondiera a su petición? Verso 5 dice: porque ama a nuestra nación. En otras palabras, podemos también inferir que el centurión no era un judío. O sea, que este hombre pues había ganado la admiración de los judíos, puesto que era un hombre generoso, porque nos dice en el verso 5, y nos edificó una sinagoga. O sea, el centurión era un hombre amistoso con los judíos, era un hombre generoso. De alguna manera este hombre era lo que se podía categorizar como un temeroso de Dios, era alguien que tenía temor de Dios y por ese motivo simpatizaba con los judíos. El problema es que dentro de la teología y de la malformación doctrinal que tenían los judíos, ellos entendían que Jesucristo tenía que asistir la necesidad de este hombre por las obras que él hacía. ¿Escuche bien? O sea, tenía que asistir a la necesidad de este hombre por las obras que él hacía, por lo que él hizo por los judíos. O sea, porque le edificó una sinagoga. Mis queridos hermanos, hoy todavía tenemos muchas personas, tanto en el ámbito evangélico como fuera de él, que piensa que los favores y las gracias de Dios no son tal cosa como gracias, sino que son deudas. O sea, hoy existen miles y miles de llamados creyentes que creen de todo corazón
que Dios tiene que asistir a su necesidad porque Dios tiene una deuda con ellos. O sea, ellos han sido lo suficientemente buenos, por lo tanto, Dios tiene que concederles lo que ellos pidan, porque a fin de cuentas no es un favor, no es una gracia, es una deuda. O sea, hoy fueron muchos a los diferentes servicios de sus respectivas congregaciones o lo vieron a través de manera virtual y pensaron al terminar el servicio, pues hoy yo le puedo pedir algo a Dios y me lo tiene que dar porque yo me sacrifiqué en ir a la iglesia o ver el servicio de manera virtual. O sea, que la adoración a Dios no es ni siquiera una por la relación y el amor, sino más bien por un negocio y una condición. El problema es que si mi adoración es por condición, no es adoración. Es otra cosa. Entonces, podríamos decir que muchos hoy día, no, en lugar de llamarles adoradores, son negociantes. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, yo hice esto, yo hago aquello, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo he dado ciertas ofrendas, yo hice una contribución, que no es malo, que es bueno hacer eso, es bueno. Pero el problema, lo que lo hace malo es cuando tú crees que por eso entonces Dios está en deuda contigo. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque no porque lo digo yo, es porque es un problema bíblico teológico. La Biblia dice que Dios tiene un favor conmigo, pero es por su gracia. Porque aún nuestras buenas obras, según lo dijo el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. O sea, aún lo que tú creas que es lo mejor que tú le das al Dios, ni siquiera eso llega a 1% como para que Dios diga, ok, yo te debo, Carlos, yo te debo porque tú llevas tantos años en el pastorado que yo te debo a ti. O tú llevas tanto de la membresía de tal o cual iglesia, entonces yo te debo a ti. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, que Dios concede nuestras peticiones y Dios nos ama, no por causa de lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y que por ende lo que nosotros hacemos por Él, en este caso, este hombre edificó una sinagoga, o sea, puso el dinero para edificar una sinagoga. Y si usted y yo tenemos la capacidad para poner el dinero para edificar unas facilidades para una iglesia, o tenemos la capacidad de tener el dinero, de acudir a aquellos que tienen hambre, o tener la capacidad de poder ayudar en la obra misionera, no lo hacemos porque entramos para que Dios entre en una deuda con nosotros, sino porque para nosotros dar es una bendición. Porque es parte de mi naturaleza de hijo de Dios. Yo no entro en negocios con Él. Para mí es un privilegio estar aquí en esta tarde. Para usted es un privilegio estar aquí congregado en esta tarde. Dios no nos debe nada a nosotros. Al contrario, el estar hoy aquí es parte de su gracia. Porque ni tú y yo merecemos estar aquí. Ni el que nos ve a través de la tecnología merece estar expuesto a un mensaje, puesto que nuestra naturaleza es pecaminosa. Puesto que nada podrá de parte nuestra poder llegar al nivel de decir, bueno, Señor, ahora tú tienes que hacer esto. No. Lo único que hace que los ojos de Dios se muevan hacia nosotros como Padre y no como juez es nuestra fe en Cristo Jesús. Porque a través de Cristo Jesús Él nos ve como hijos. A través de la fe en Cristo Jesús Él nos ve como sus herederos. A través de la fe en Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados. A través de la fe en Cristo Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna. Y como dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ellos, miren lo que le dijeron. Concédele esto, porque Él nos construyó una sinagoga. Pero en el verso 6 está el punto de lo que quiero resaltar y que se lo mencioné anteriormente. Que la fe que Jesús admiró fue aquella que humildemente reconoció su condición. Mire, en el verso 6, este hombre, que era un hombre piadoso, este centurión, arregló lo que estaban dañando los ancianos. Lo arregló.
Dice, y Jesús fue con ellos, pero fíjate, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué actitud? No soy digno de que entres bajo mi techo. Él lo vio venir a lo lejos y dijo, no, páralo ahí, páralo. No, yo no soy digno de que estés aquí. ¿Qué actitud, hermanos? La Biblia dice en el Antiguo Testamento y repite una y otra vez que en el corazón que Dios escoge como su morada es aquel que es humilde de corazón. Digo, yo no soy digno de que entres en mi techo. Este hombre, la gracia de Dios, junto a la operación perfecta del Espíritu Santo, estaba llevándole un mensaje muy correcto. Y era el siguiente, Señor, no creas que yo te estoy exigiendo nada. Yo no te estoy exigiendo nada, yo te estoy rogando. Yo te estoy suplicando, Señor, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice en el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Miren eso. ¿Qué diferencia con el mensaje de los ancianos? Dáselo porque nos construyó una sinagoga y ama a los de nuestra nación. Pero el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque no me tengo ni por digno de venir a ti. O sea, primeramente este hombre en su humildad reconocía la majestuosidad de Jesucristo. Segundo, reconocía que la trascendencia de Jesucristo, mira, no puedo ni siquiera, no me tengo por digno de venir a ti. Aquellos que son recibidos por el Señor son los que han sido cautivados por su gracia, por los que el Espíritu Santo, habiendo trabajado de antemano en sus corazones, les hace entender que ni es lo muchísimo de Cristo, sino que aunque fueran unas migajas que cayeran de la mesa, fueran suficientes para Él. Y con esto me estoy evocando a otro acontecimiento donde una mujer que tenía una situación muy difícil y donde aparentaba que Jesucristo fue un poco hostil ante su petición porque esta mujer le pidió que le sanara una hija. Entonces Jesús le dice, mira, no es bueno que yo le quite el pan a los hijos y se lo dé a los perros. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de lo que cae en la mesa de los amos. En otras palabras esta mujer tenía una fe tan hermosa que dijo, Señor, no es con poco que tú me des, es todo lo que mi vida me necesita. Como la mujer que tocó el traje de Jesús y se le acercó y lo quiso hacer de una manera tímida y secreta, de que nadie se hiciese caso, pudiera apercibirse, y tomó y tocó el borde de las vestiduras de Jesús. Y ella dijo en su mente, aunque tocara el borde de sus vestiduras, con eso seré sana de mi enfermedad. Mis queridos hermanos, la fe que Jesús admiró es aquella que humildemente reconoce su condición. Aquellos que llegan al cielo son precisamente aquellos que reconocen que por sus medios no podrían estar allí. Aquellos que logran que la mano de Dios les toque son aquellos que precisamente se encuentran en esa tensión teológica de que, Señor, te necesito, pero al mismo tiempo reconozco que no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo Jesús. Eso entonces nos lleva a lo segundo, y es que la fe que Jesús admira no solamente es aquella que humildemente reconoce su condición, sino que es también la fe que Jesús admira es aquella que reconoce el poder de Él. Dice en el verso 7,
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. En otras palabras, él está diciendo, mira, no tienes que estar cerca de mí. No tienes que ponerle la mano encima a mi siervo. Con que solamente tú digas la palabra, mi siervo que sanará. Oh, mis queridos hermanos. O sea, este hombre no solamente estaba consciente de su condición, sino que también estaba muy consciente del poder de Dios. Él no tenía que estar presente. Solo con que el Señor diera la palabra, con que el Señor diera su aprobación, entonces podía ser su siervo sano. ¿Habrá alguien que se atreva a acercarse y que con fe y al mismo tiempo no crea que Jesús tiene el poder para hacer lo que está solicitando? Yo sé que podemos tener algunos conflictos y crisis de fe. Y hasta nos podemos hallar, como dijeron los discípulos en un momento dado, Señor, aumentanos ¿qué? La fe. Pero si yo me acerco a Dios, es como dice en Hebreos 11, no solamente creo que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él tiene el poder para llevar a cabo, porque Él por su palabra, dice en Hebreos, Él hizo los cielos y la tierra. De hecho, en los mismos evangelios se nos da otro ejemplo cuando el mismo Pedro tuvo su primer encuentro con Jesús. Él era un pescador y entonces Jesús le halló muy desanimado y le dijo, ¿qué ha ocurrido? Y él dice, bueno, hemos estado toda la noche y nada hemos pescado, ni un resfriado. Pero entonces Jesús le dijo, échala. Y él le dijo, en tu nombre echaré ¿qué? La red. Y entonces en su palabra echó la red y la red entonces acumuló una gran cantidad de peces que casi amenazaba con reventar la misma nasa, o sea, la red. Y luego cuando el mismo Pedro, después de haber negado a Jesucristo y lo fue a buscar para reconciliarlo, se repite el mismo evento. Entonces él fue a pescar, no había pescado nada y él en el nombre de Jesús echó la red y entonces hubo una gran pesca. La fe que Jesús admira no solamente tiene una humilde condición, sino que también reconoce el poder de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible que en medio de esta pandemia, a pesar de todos los retos que tengamos, podemos seguir hacia adelante, que Dios traerá provisión. No sabemos cómo, pero sí estamos convencidos que lo hará. Dios nunca ha procurado de nosotros el indagar en cómo lo va a hacer, es que creamos que Él lo va a hacer. Que pese a la distancia que nos separa de Él, en este caso en lo físico, sabemos que por medio de la fe estamos muy cercanos a Él, espiritualmente hablando. Si Dios dice, se hará. Y la fe que Jesús admira reconoce el poder de ¿qué? De Él. Y tercero, mis queridos hermanos, la fe que Jesús admira no solamente es aquella que humildemente reconoce su condición, entiéndase del portador de esa fe, sino que también la fe que Jesús admiró es aquella que reconoce el poder de Jesús, sino que también es aquella fe, la fe que Jesús admira es aquella que reconoce su autoridad. Dice en el verso 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Mira, él sabía quién tiene rango. Recientemente estaba leyendo, así en las redes sociales, era una discusión, pero no una discusión acalorada, sino era también un intercambio de ideas de dos personas en referencia al respeto que se le debe tener a aquellos que tienen más experiencia. Y me llamó la atención porque aparentemente ya hay una frase. En las culturas y en las generaciones se comienzan a acuñar una especie de frases. Y este joven le dice así en letras mayúsculas, le dijo, tú no acabas de entender que hay que respetar los rangos. Dijo, ese señor que está allí, que hoy tú lo ves a lo mejor ya avanzado en edad, pero ¿sabes qué? Sabe más que tú, respeta los rangos, dijo él. Entonces los demás, como así impresionados con lo que él dijo,
aseveraron lo siguiente, dijeron, wow, yo creo que tienes razón. Hay que respetar los rangos. ¿Saben algo? Dijo en una ocasión una estrella tanto de las artes marciales como del cine que falleció, Bruce Lee. Él dijo en una ocasión, tú respeta a tu maestro aunque logres luego aventajarlo en habilidad. Pero siempre respétalo porque fue el que te enseñó. Claro, en este caso, ¿por qué utilizo estos ejemplos, ¿verdad? Para ilustrar? Es que cuando tú eres una persona de autoridad y tienes personas a tu cargo, tú reconoces lo que es autoridad, lo que es rango. Aquí este hombre tenía tanta humildad que él dijo, yo te voy a decir algo, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo órdenes y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro ven y vienen, y a mi siervo haz esto y lo hace. En otras palabras, yo en este plano mando, pero cuando ya entonces llego a este plano, el que manda eres tú. O sea, este hombre en ningún modo tuvo soberbia. Muy diferente a un caso de un hombre llamado Naamán en el Antiguo Testamento, que era un hombre que tenía una gran autoridad militar, y lo describen de esa manera, un hombre bien influyente, pero sin embargo tenía lepra. Y el Señor envió un profeta para decirle que lo iba a sanar, que Dios lo iba a sanar. Pero ¿qué ocurrió con este hombre? Que no le gustó cuál era la solución que Dios le prescribió a través del profeta. Porque la solución fue la siguiente: vete al río y tírate 7 veces. Y a la 7ª te vas a levantar completamente sano. Y este general era bien orgulloso. Y dijo, ¿qué? ¿Que yo me tire en ese río asqueroso, sucio? 7 veces. Yo soy un general, un hombre de influencia. ¿Cómo es posible que yo me humille de esta manera? No lo voy a hacer. Pero el profeta dice, pues si no lo haces te caes con lepra. Fantástico. Tú escoges. O te vas al río como el Señor dice que lo hagas, o te quedas con lepra. El hombre dijo, esto pica mucho. Vamos a hacerlo. ¿Por qué estaba la arrogancia de general? Él pensaba que inclusive en el caso de Naamán, que Dios tenía que hacer las cosas como él dijera, porque hay personas que se acostumbran en la tierra, en el mundo, a mandar. Se acostumbran a que todo el mundo se sujete a ellos. Y se les olvida que si tienen autoridad es porque Dios se la dio. Y segundo, que aquellos que tú estás sobre ellos, tú estás entonces bajo una autoridad mayor, que en este caso es Dios. Aquí el centurión dijo, no, Señor, no vengas aquí, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad y tener la autoridad. Así que no es necesario que vengas. Lo que yo necesito es que tú apruebes, porque tú eres la autoridad aquí. Algo que se tiene que rescatar en nuestras teologías evangélicas es el asunto del señorío de Cristo. Cristo es Salvador, pero Cristo es Señor también. Como Salvador expía mis pecados. Como Salvador me lleva a una comunión con el Padre. Pero Él es mi Señor. ¿Qué implica que es mi Señor? No es simplemente un título de dignidad. Es la posición que Él tiene sobre nosotros. Él es soberano, gloria a Dios. Él dirige mis vidas. Él tiene el derecho de dirigir mi vida. Él puede calmar la tempestad. Él puede reprender los demonios. Él puede resucitar muertos. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Y aún el libro de Apocalipsis le adjudica tal autoridad que dice que hasta las llaves del Hades las tiene Él. No el diablo, que mucha gente piensa, no, en el infierno manda el diablo. El diablo no manda en ningún lugar, para que lo sepa. Eso viene más bien de la mitología y de mitos que vienen por ahí. El diablo no tiene ningún tipo de autoridad sobre las vidas de las personas.
Quien tiene toda autoridad es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Porque aún hasta los mismos demonios, si se encontraban con el mismo Jesús, se tenían que postrar y reconocer su autoridad y hasta suplicarle que tuviera compasión de ellos. Este hombre reconoció la autoridad de Jesús. La fe que Jesús admira es una que va acompañada de humildad, que al mismo tiempo reconoce el poder de Jesús y se sujeta a la autoridad de Dios. Dijo entonces, y culminamos con esto, ni aún en Israel he hallado gente así. Como iniciamos nuestra exposición, ni aún en Israel, ni aún en aquellos que se supone que conociesen estas cosas, la había hallado. Y el verso 10 dice que al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado ¿qué? Enfermo. Mis queridos hermanos, estamos bajo la autoridad de un hermoso Señor que es Jesucristo. La Biblia nos exhorta a que nos acerquemos con fe. No solamente con fe para la salvación de nuestras almas, sino también para que durante nuestro peregrinar aquí en la tierra podamos ver su gloria. Yo creo en un Dios que interviene en la historia. Yo creo en un Dios que puede hacer milagros hoy. Yo creo en un Dios que tiene favor para con sus hijos. Pero sus hijos han de entonces conducirse como lo que son, como sus hijos, reconociendo la autoridad y el poder de aquel que es su Padre celestial. Así que, teniendo en cuenta todo esto, acerquémonos con confianza al trono de su gracia, como dice el autor de los Hebreos. La fe que Jesús admiró, ¿por qué la admiró? Porque la verdad es que sobresalía de la fe de los religiosos. Dios quiere que nosotros tengamos una fe que le agrade a Él y que sobre todas las cosas glorifique al Padre que está en los cielos. Eres bueno.